Gracias, señora presidenta. Este nuevo DP que estamos a punto de tratar y aprobar se inscribe y se relaciona con los anteriores que hemos tratado y aprobado en esta Cámara, los DP 8/20, que fue dictado por la presidenta del Cuerpo el 4 de mayo y aprobado por unanimidad el 13 de mayo, los DP 11 y 12/20, el primero de ellos aprobado por mayoría absoluta y el segundo aprobado por unanimidad, y el posterior DP de prórroga 14/20, que fue aprobado por unanimidad de los presentes y teniendo mayoría absoluta. ¿Me permite una interrupción porque no tengo... tengo el marcador de minutos, el segundero, inmovilizado. Si me puede esperar un minutito, por favor. ¿Cómo no, presidente? Ahora sí, adelante, senador. Gracias, presidenta. En función de las diferentes y disímiles posiciones adoptadas por la oposición en este recinto, en el sentido de considerar que cada uno de estos DP constituyeron modificaciones al reglamento. Está el micrófono abierto, presidenta, entonces se acopla con mi voz. Ah, perdón. Ay, perdón. Gracias, presidenta. En función de que estos DP, la oposición los considera modificatorios del reglamento y sostiene que únicamente han sido válidos como tales los DP 8 y el DP 12, que sí votaron ellos y que fueron aprobados por unanimidad y consenso de todos los bloques parlamentarios, es pertinente hacer algunas precisiones de índole jurídico y técnico parlamentario para fundamentar esto. Mire, presidenta, el primero de los decretos presidenciales de esta casa, que fue dictado el 4 de mayo por usted y ratificado por unanimidad del Cuerpo, es la primera norma de naturaleza interpretativa que hemos dictado en función y a consecuencia de los efectos de la pandemia y también en función de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en la causa de declaración de certeza que usted iniciara y que, si bien fue rechazada, constituyó un meduloso fallo judicial que nos interpelaba como Senado de la Nación a que arbitráramos los medios para sesionar. En dicho fallo, el doctor Rosati se adentra más en la cuestión que otros magistrados y bien dice que corresponde al Senado decidir, por la vía de interpretación o de modificación del reglamento, la realización de sesiones virtuales, pero no define, como es obvio, porque nos corresponde a nosotros, si había que modificar o interpretar el reglamento. A su vez, los otros miembros de la Corte Suprema sí hablan que es el Senado el que puede regular por sus propios mecanismos el funcionamiento en este ámbito y además todos los jueces nos interpelan a que este poder, como poder de la nación y de la Constitución, estaba obligado a sesionar, máxime que estamos en periodo de sesiones ordinarios y en un marco de tal gravedad institucional como es justamente la emergencia sanitaria. Usted cuando dicta el primero de los DP, funda el mismo y es la base de que yo en esta instancia voy a reiterar y sostener que no son modificaciones del reglamento, sino interpretación del reglamento en el artículo 30. En el DP 4 de mayo habla del artículo 30 del reglamento de la Cámara y dice usted en ese decreto que el artículo 30 del reglamento de esta honorable Cámara de Senadores de la Nación dispone que los senadores constituyen Cámara en la sala de sesiones, salvo casos de gravedad institucional. A su vez, este cuerpo, que sí aprobó ese decreto presidencial, estableció que sí estamos en el marco de gravedad institucional, atento que la pandemia imposibilitaba los traslados de los legisladores y además imposibilitaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, la constitución del pleno del cuerpo en el recinto. Es más, usted dice textualmente que la situación general del país obliga a buscar otras herramientas que permitan desarrollar la actividad legislativa necesaria respetando las disposiciones establecidas. Las disposiciones establecidas son
justamente el reglamento de esta Cámara, que en función de lo expuesto corresponde disponer lo conducente para la realización de las sesiones de este Honorable Senado de la Nación en la modalidad remota o virtual. Esta interpretación que se hizo en función de que el propio reglamento ya habilitaba que se puede sesionar no solo en el recinto, sino que cuando media gravedad institucional por otros medios, es justamente lo que hemos hecho a través de los diferentes decretos presidenciales. Y todo lo expuesto, y en esto quiero también invocar la doctrina de los actos propios a la oposición que ha tenido una situación disímil y dual en cuanto a su comportamiento, todos los actos han ratificado que siempre hemos estado dictando disposiciones interpretativas, que justamente suele ser llamado por la doctrina precedentes legislativos. Son precedentes legislativos del poder legislativo que nos permiten a nosotros funcionar. Cuando uno advierte y lee el reglamento en sí mismo habla 2 veces de la palabra interpretación y justamente los habla en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales y no define la interpretación, pero desde vieja data, desde el siglo XIX, el reglamento ha sido interpretado por el cuerpo y son justamente esos precedentes parlamentarios los que nos habilitan a nosotros a trabajar. En la sesión pasada, el senador Mayans, con mucha, yo diría, solvencia, explicó que no estábamos en presencia y no hemos estado nunca en presencia de una modificación del reglamento porque este sistema de modificación del reglamento, pese a lo que dice la oposición, es perfectamente regulado por el artículo 227 de nuestro reglamento. El artículo 227 prevé 4 requisitos para modificar el reglamento. El primero, que no pueden ser autorreglados ni modificados sobre tablas, así que no se puede ni alterar ni modificar sobre tablas. Que debe redactarse y presentarse un proyecto con todas las formalidades, que debe seguirse el trámite parlamentario aplicable a todos los proyectos. Concretamente, debe darse intervención a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual debe emitir un dictamen y ese dictamen, después de esperar 7 días, debe ser tratado por la Cámara. Y además, el último requisito es el que debe ser aprobado en el recinto por la mayoría calificada de 2/3 de los miembros de la Cámara. Los DP 8/20 y 12/20 fueron aprobados por unanimidad. Y en esto dice la oposición, esos son los únicos que son válidos porque se modificó el reglamento. Y yo les digo que lamentablemente no es así. Todos los DP, el 8, el 11, el 12 y el 14, todos han sido interpretativos y no se le puede dar otra calidad, pese a lo que diga la oposición, al hecho de que 2 de esos DP han sido votados por unanimidad. ¿Y esto por qué, Presidenta? Porque cuando el artículo 227, como bien señalaba el senador Mayán, fija 4 requisitos, el cumplimiento de uno solo de esos requisitos no implica justamente que se haya podido cumplir y modificar el reglamento. Nosotros nunca hemos modificado el reglamento, a este nos hemos sometido siempre. Nosotros lo que hemos hecho es interpretar el artículo 30 y disponer por los medios de esta interpretación los mecanismos para que el Senado cumpla con su deber constitucional de sesionar en tiempo y forma y dar respuesta a los requerimientos de la sociedad, a los requerimientos de la Constitución y a los requerimientos que determinan que este cuerpo debe, en el periodo de sesiones ordinarias, fundamentalmente ser la expresión de la voluntad popular. El cumplimiento de un solo requisito, como la unanimidad, no puede purgar los otros 3 requisitos que no se han cumplido. Y nunca nosotros hemos dicho que hemos modificado el reglamento cuando se ha aprobado por mayoría absoluta de todos los miembros o cuando se aprobó por unanimidad. Siempre han sido disposiciones y es el mecanismo que hemos encontrado para interpretar el reglamento. Cuando uno habla de interpretar el reglamento, el texto del reglamento, uno habla de interpretar un texto jurídico. Los textos jurídicos se interpretan y los interpretan en el caso del Senado como cuerpo a su propio reglamento. Es la única autoridad que puede interpretar ese texto. La interpretación es darle un sentido al texto de una norma. Cuando nos enseñan en la universidad, nos enseñaba Kelsen, nos decía que la interpretación se puede subdividir en dos etapas o 2 procesos. Uno, la interpretación cognitiva, que es analizar un texto jurídico y poder determinar las finalidades y las normas y el sentido de esa norma a través
de cuando no son unívocas a través de ese análisis interpretativo. Y el segundo aspecto es la interpretación decisoria, que es la de decidir cuál es la interpretación auténtica y cómo debe operar y funcionar tal o cual texto jurídico. Lo que hemos hecho, atento que el reglamento habilita que se pueda exceptuar las sesiones en la sala de sesiones, hemos interpretado que en instancia de la pandemia y existiendo gravedad institucional que prevé el artículo 30 de este reglamento, el medio de sesiones virtuales o remotas es el adecuado. Y hago mucho hincapié en la gravedad institucional, Presidenta, porque esa gravedad institucional fue avalada por la voluntad unánime de todos los senadores. Cuando nosotros, a instancia del DP8 y a instancia de que usted lo escribiera, sostuvo que los efectos de la pandemia que tenían paralizado al Senado de la Nación constituían un claro caso de gravedad institucional, y así usted lo invocó ante la Corte cuando hizo la presentación de la acción declarativa de certeza, el Senado ratificó que había gravedad institucional, que la pandemia nos estaba impidiendo sesionar, nos estaba impidiendo constituirnos en la sala de sesión y que este era justamente el caso del artículo 30 del reglamento. Entonces nosotros no hemos modificado nada. Hemos interpretado la norma jurídica, hemos interpretado el reglamento y hemos habilitado un medio que nos autorizaba el propio reglamento para poder cumplir con nuestro mandato constitucional. En este marco, cuando uno debe interpretar normas jurídicas, y acá me remito al propio Código Civil y Comercial, tenemos que hablar fundamentalmente de la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es hacer operativo los derechos constitucionales del cuerpo, los derechos constitucionales de la ciudadanía de ser legítimamente representada por el cuerpo que ha elegido a través del voto popular. Y en ese marco, esta interpretación auténtica que hemos realizado y que venimos realizando y que vamos a seguir realizando con el DP que estamos tratando hoy, es lo que nos da sustento y lo que determina que nosotros en este momento estamos trabajando, adaptándonos y determinando la forma de cumplir con el reglamento y de cumplir con la Constitución. Vea, Presidenta, el Código Civil incluso, voy redondeando, Presidenta, el Código Civil incluso fue un Código Civil y Comercial, modificó el Código Civil y hemos quitado una cosa importante. Antes se hablaba del espíritu de la ley, hoy hablamos de la finalidad, hablamos de la letra de la ley y hablamos de su finalidad. La finalidad es claramente la que hemos actuado. El artículo 30 nos interpelaba para que determináramos si era por vía de modificación del reglamento o por vía de interpretación la forma en que debíamos sesionar. Como el propio reglamento habilitaba a que no solo las sesiones puedan llevarse a cabo en las salas de sesiones, hemos podido seguir trabajando. ¿Y esto por qué? Porque si no, hubiéramos tenido que constituirnos todos, aún en el marco de la pandemia, y eso era imposible, y hubiera significado que consentiríamos todos de que el Senado se paralizase, que el Congreso se paralizase a instancia de una norma jurídica que nos impedía. Pero como gracias a Dios, los sabios legisladores que redactaron el reglamento, los sabios legisladores que lo aprobaron, justamente previeron que en casos como el presente, cuando exista gravedad institucional, el Senado pueda determinar la forma en que cumpla su rol constitucional actuando como tal. Por eso mismo ratificamos, estamos en pleno ejercicio de nuestras facultades interpretativas. El artículo 227 no la habilita, como cree la oposición, a que si nos constituimos en el recinto por la mera unanimidad podamos aprobarlo. No, el artículo 227, como bien señaló el senador Mayán, prevé 4 requisitos y no se cumplió ninguno, se cumplió uno solo. Y por tanto, nosotros siempre hemos actuado en el marco del reglamento, de la Constitución y de la ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra.